habitual. Es el primer paro general que enfrenta este nuevo gobierno, el gobierno del presidente de la Nación, Javier Milei, que como yo les decía recién, está monitoreando absolutamente todo lo que sucede con su hermana, Karina Milei, desde Olivos. Y esta mañana hubo una declaración que hizo mucho ruido, la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hablando y haciendo referencia a la presencia en la marcha del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Escuchen lo que dijo. Bueno, yo veo que con lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, con los dramas que estamos teniendo, que el gobernador participe de una marcha, cuando ayer los diputados y los diputados del Frente de Unión por la Patria tomaron una posición política, me parece que no corresponde. Él es un gobernador y como gobernador tiene que hacer cumplir la ley, no violar la ley. Eso es lo que necesitamos. Kicillof tiene que cumplir la ley y no violarla, porque si no, el ejemplo cunde. Y así, en la provincia de Buenos Aires, tenemos los problemas que tenemos. Nosotros los sufrimos realmente todos los días. Tratamos de trabajar con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, tratamos de trabajar con el ministro, tratamos de trabajar, pero la verdad es que necesitamos una actitud distinta. Con Andrés Larroque, con Fernando Espinosa, llegaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al Congreso, que lo mencionaba hace minutos nada más Gustavo Carabajal, ¿no? Ayer se lo esperaba y con muchas ganas en la despedida final de UMA en Lomas de Zamora y no estuvo presente, solo unas condolencias muy breves después de varias horas. Ahí lo estamos viendo llegar a Kicillof acompañado del periodista Navarro, de Espinosa, del Cuervo Larroque, entre una multitud, viajando en tren también como lo hizo Catopodis. Exactamente. Y Julio Lac. Sí. Vinieron todos desde La Plata, se habrán subido al tren Roca, dijeron vamos de paso a conocerlo, seguramente porque muchos de esos capaz no viajan, no lo hacen a diario, pero lo cierto es que, como bien decís vos, Axel Kicillof, 24 horas después del crimen de UMA, dijo unas palabras y por la consulta de un periodista en el marco de un acto por inauguración de obras. No es que él hizo un texto, no es que escribió nada. 24 horas después, a la consulta de un periodista, él respondió sobre el hecho de UMA, ¿no? Bueno, aprovecho para saludar a nuestros invitados. Fausto Espotorno, economista, está con nosotros. Fausto, gracias, gracias por estar aquí. Y Roberto Chiti, analista político. Gracias, Roberto. Gracias a los dos. Buenas tardes. Fausto, ¿cómo estás viendo el día de hoy? Primeras impresiones. Bueno, me parece que es a ver, estamos hablando de un programa de ajuste fiscal importante que hay que hacerlo, sin lugar a dudas, y un programa de desregulación económica también que va en conjunto. Y claramente aquí lo que estás viendo es el impacto sobre todo el intento de regular el mercado laboral. Me da esa sensación. Fíjate que Argentina tuvo durante los últimos años una caída del salario real, y diría en los últimos meses sobre todo del orden del 30%, más o menos, y no hubo ningún paro, ni hubo creación de empleo. Mira, cuando fue la pandemia, que se perdieron 1.7 millones de empleos, nadie protestó. Bueno, se le preguntó Luis Novarecio a Pablo Moyano, ¿por qué no habían parado durante los 4 años de Alberto hoy Facundo Fernández? Moyano, a diferencia de su hermano, dijo hace 2 años tendríamos que haber hecho el paro. Ah, se diferenció diciendo Se diferenció, eso. Porque Pablo dijo, y tuvimos la pandemia. Y además lo único que hizo mal Alberto Fernández fue dejar tan alta la inflación, ¿no? Sí, bueno, pero en el momento se perdieron un montón de puestos de trabajo. Y ahí no hubo ninguna protesta. Ahora, lo increíble es que aquí, y la sensación que nos daba a todos es, mira, acá lo que afectaron fueron los ingresos de los sindicatos y las obras sociales sindicales. Estaban puestos en el DNU y ahí saltó el paro. Entonces, la sospecha que uno tiene en general es, mira, esto es más por un tema del ingreso de los sindicatos que por el tema laboral realmente. Que el tema laboral es complicado. O sea, la verdad que Argentina no crea trabajo de hace mucho tiempo, formal. La mayor no es parte, desde hace 45 días. No desde 45 días. Hace una década entera donde el salario real no crece, el empleo no crece. Y tenemos un mercado laboral completamente destrozado en el sentido de que se va un trabajador, entra uno nuevo, pero no hay nuevos empleos y la mayor parte hoy de la creación de trabajo nuevo está en el mercado informal, que están fuera de esta regla. Ahora, en vez de plantear estos temas, no se plantean otros temas. Por eso
da la sensación de que esto es más político que otra cosa, ¿no? En ese contexto que estás mencionando, y la pregunta va dirigida a los dos, desde lo político y desde lo económico, ¿crees que la aprobación de la ley ómnibus o la vigencia del DNU también puede ayudar a crear puestos de trabajo o no? A ver, Roberto, como analista. Amplío un poco, ¿no? Sí. Me parece que lo que estamos presenciando es un conflicto creciente e inevitable, ligado un poco a tu pregunta también, Sí. que puede analizarse desde dos planos. Por un lado, los conflictos o la problemática preexistente, y ahí tenemos el problema del mercado de trabajo, el problema de la crisis social, el problema de la inseguridad, una serie de problemas que configuran conflictos que este gobierno, y acá está el segundo plano, quiere resolver, y para ello, principalmente, impulsa dos iniciativas, o a gran escala en este contexto más inmediato, que son la ley ómnibus y el decreto, que apuntan hacia ahí. Entonces ahí se suscita un segundo conflicto, si se quiere, que tiene que ver más con lo político. ¿Por qué? Porque pone del otro lado actores que en los últimos 4 años no estaban, por lo menos en las calles, Claro. independientemente de si esos conflictos los afectaban o no. Por ejemplo, hoy tenemos a los movimientos sociales marchando con la CGT y, un poco lo decía Fausto, el problema del mercado del trabajo, para resolverlo, implica afectar intereses de los sindicatos, pero que probablemente beneficien a muchos de esos actores que hoy están en el mercado informal. Entonces es desde ahí donde me parece que puede analizarse el nuevo conflicto que se genera, Bien. que va a ser creciente, que es inevitable, porque el gobierno hizo campaña diciendo que iba a atacar estos problemas, y poner estos actores del otro lado en alguna medida también es un activo para el gobierno. ¿Por qué? Porque la sociedad lo que votó es un hartazgo a un modelo político, a un modelo económico que podríamos catalogar de populista, y que tenía como actor en las calles a estos movimientos sociales que también tienen una imagen muy negativa en la sociedad. Se veía una encuesta el otro día que mostraba que tanto organizaciones sociales como sindicatos son los dos actores sociales con imagen negativa más alta. Entonces, en alguna medida, si bien esta situación de conflicto creciente configura un riesgo por la estabilidad, por la gobernabilidad, al mismo tiempo para el gobierno es una manera de posicionarse del lado de enfrente de los actores con peor imagen en la sociedad, y que la ciudadanía votó en contra de ello en un porcentaje del 56%. Ahora, ¿cuál es el sentido del paro? Que era un poco lo que decía el vocero presidencial Manuel Adorni ayer o antes de ayer en la conferencia de prensa. Él dijo, para mí es un paro sin sentido. Digo, ¿qué quiere mostrar la CGT y todos los gremios? La fuerza, el poder que tienen de movilizar a tanta gente en la calle. Porque digo, ¿cómo seguís después negociando con un presidente que lleva menos de 50 días en el poder, mostrándote así? ¿Cuál es la idea? A ver, yo creo que, voy a plantear, esta es una hipótesis porque no lo sé a ciencia cierta, pero tampoco queda tan claro, pero sí me da la sensación de que en este programa económico del gobierno, donde básicamente tiene 3 patas, una parte de la parte monetaria, pero después la parte fiscal, que implica reordenar los gastos y los ingresos del Estado, bueno, obviamente están afectando intereses. Y cada sector que es afectado trata de negociar, algunos mejor fe, otros con peor fe, algunos con videitos. Otros, algunos tienen más poder. Y algunos tienen más poder, otros menos poder, otros no. para tratar de sacar su parte de ahí, ¿no? Claro. Eso pasa en la cuestión fiscal. Y también pasa en la cuestión regulatoria. Acuérdate que Argentina tiene un montón de regulaciones y en cada regulación tiene una tasa, un impuestito, una cosa que cobra alguno, un beneficio, una protección. Bueno, que eso sale del DNU. Y bueno, y pasa lo mismo. Entonces acá vos te encontrás con, por un lado, los sindicatos tratando de que se les cumpla o mantener sus beneficios, su regla de juego. De hecho, en gran parte las han construido los propios sindicalistas, no es que se las dieron de la nada, ¿no? Y lo mismo pasa con las organizaciones sociales que quieren tener sus beneficios, mantener el esquema de poder certificar que alguien cobra o no cobra el plan, etcétera. Y por eso es que se ven todos estos ordenamientos. Una parte es razonable. Digo, yo no discuto que cada sector trate de negociar en esta renegociación general que planteó el gobierno, porque en el fondo lo que planteó el gobierno fue decir, mira, Argentina necesita desregular su economía, necesita equilibrar el presupuesto, y esto va a afectar a un montón de intereses. Y entiendo que cada uno afectado trate de negociar y posicionarse.
Y me parece que en este caso, en el caso de los sindicatos y algunos grupos que están ahí, lo que están tratando es negociar como de su forma, de la forma más agresiva posible, porque además se dan cuenta de que posiblemente como el gobierno lo había propuesto anteriormente, bueno, sean unos afectados, ¿no? Ahora te escucho, Roberto. Está hablando Pablo Moyano. A ver, ¿lo escuchamos? Compañeros, lento, poco a poco. O la Argentina cuando sale con su novia al balcón, o todo lo que dicen que sí. Hay otra Argentina que está pasando muchísimas necesidades. Muchísimas necesidades. Y que escuche, que no se cierre. Por la caja del año 2000. Patricia Burri, Sturzenegger, López Murphy, Cavallo asesorando en la casta del 2000 que llevó a la destrucción del país y con esta medida la está haciendo lo mismo. Le preguntan por los incidentes con la policía, ¿eh? Bueno, es muy difícil escucharlo porque están también en el escenario hablando, pero hablaba de hacía mención de los incidentes con la policía, lo que nos mostraba recién Pablo Corso desde el móvil, hablaba de que hay otra Argentina también, que es la Argentina de los que tienen necesidades y de los que están pasando hambre. Pero tenemos para repasar lo que decía antes en el escenario Pablo Moyano. Las frases más salientes, las que tenemos que tener en cuenta y las que están haciendo ahora bastante ruido. Miren. Allí lo tenemos, Lourdes. Dice, estamos para exigirles a los diputados y diputadas que hacen campaña cantando la marcha peronista y cuando tienen que rechazar una ley que va en contra de los trabajadores, se esconden y tenemos que ir a buscarlos a su despacho. Y hay otro más. Algún palo amigo, ¿no? Sí, sí, sí. Después dice, están ante una decisión histórica este jueves para decir públicamente si votaron por los trabajadores o por las corporaciones monopólicas. Roberto. Sí, ahí en alguna medida hay una contradicción. La realidad es que el 56% de la ciudadanía, si tomamos el 30% que votó Javier Milei en octubre y el 26% que votó a Patricia Bullrich, votó una agenda muy en sintonía con lo que hoy está impulsando el gobierno. Exacto. Entonces, de esa perspectiva... Sí, que después puede decir, bueno, ¿hasta cuándo la gente va a aguantar esto? Que eso es un poco más quizá orientado a Fausto y ahora se lo vamos a preguntar, pero es así lo que decís. Y ahí en alguna medida está el gran desafío del gobierno, que es, tal cual, más allá de haber mostrado un rumbo que puede ser coincidente y algunas encuestas dan cuenta de esto, de que la ciudadanía apoya la agenda en general, más allá de algunas cuestiones puntuales, hay un tema de tiempos y hay un tema que por ahí le está faltando un poco al gobierno, que es mostrar un poco más de la hoja de ruta. Con esto, obviamente, no hay, o es muy difícil ser quirúrgicos en términos de los tiempos en los cuales se van a ver mejoras, pero el gobierno yo creo que ayudaría en su comunicación si pudiera plantear escenarios en los cuales se van a ir logrando algunas metas que tiendan a beneficiar a distintos sectores de la ciudadanía. Me parece que eso es un aspecto que por ahí habría que mejorar en este momento. Fausto, en relación a lo que decía Roberto, que es verdad que la gente está apoyando esta medida del gobierno porque son las mismas medidas que fueron anunciadas en la previa, ¿no? Digamos, no están haciendo nada distinto, por lo menos en lo macro. El tema es hasta cuándo pueden aguantar estas medidas y este efecto, este golpe al bolsillo. La verdad es que está siendo complicado. Sí, a ver, es difícil de responder eso, porque en realidad uno empieza, cuando estamos viendo, por ejemplo, el consumo en Argentina, que es un indicador viene cayendo desde octubre, no es que empezó a caer ahora. Entonces, y diría que antes de octubre también ya se estaba viendo caídas del consumo. Entonces, vos ya venís con la población con mucho estrés sobre sus ingresos y eso se va a ver agrandado en esta primera parte. Ahora, me parece que la sociedad en parte está dispuesta a hacer esto por un tiempo. Vamos a ver cuándo empieza a haber resultados. Yo calculo que el gobierno también entiende eso, que en algún momento tienen que empezar a verse resultados, sobre todo en lo que para mí es esto ya es mi opinión, pero lo que para mí es el objetivo primordial del gobierno, que es bajar la inflación.
Yo creo que el gobierno se va a medir a sí mismo en qué tan exitoso ha sido en la medida en que pueda demostrar que la inflación baje. Obviamente después los economistas dirían, bueno, pero para bajar la inflación hay que bajar el déficit fiscal, sí. etcétera. Bueno, pero eso ya es como el caminito que estamos armando nosotros, ¿no? Bueno, en relación con eso, hace un ratito Toto Caputo tuiteó algo y dijo, hoy mantuve una reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. No es una amenaza, dice. Es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico. Exactamente. Ahí hay dos cosas que está atando el gobierno que tienen todo el sentido económico, que es el déficit fiscal y la inflación. Sí. Esas dos cosas están atadas en el 95% de los casos de la historia económica mundial, digamos, y en Argentina en el 99%. Creo que hay un solo evento de inflación sin déficit fiscal que fue en la primera parte de Néstor Kirchner, que fue cuando en realidad se empezó a emitir no para financiar el déficit, sino porque se estaba pidiendo un tipo de cambio alto. Exactamente. Pero que después se enganchó con el déficit fiscal y ya agarramos camino de vuelta. Entonces, ese link que está haciendo el gobierno entre equilibrio fiscal e inflación es técnicamente cierto, es así, no se puede eliminar la inflación si no se reduce el déficit fiscal. Y en Argentina casi te diría que hay que eliminar el déficit fiscal para reducir la inflación. Pero el objetivo que la gente va a ver, el resultado que la gente va a mirar no es las cuentas públicas, eso lo miramos los economistas. Lo que la gente va a mirar es si la inflación efectivamente empezó a bajar. Bajó, claro. ¿No? Fausto, hacemos un punto ahí. Recién hablabas de Luis Caputo Lourdes, pero esto es interesante y es grave, porque tiene que ver con unas declaraciones recientes de Pablo Moyano y el ruido que ya están generando. Lo tenemos seguramente para compartir. Javier Timerman tuitea, qué espantoso escuchar a un dirigente sindical, gracias, ahí lo tenemos en pantalla, qué espantoso escuchar a un dirigente sindical amenazar con tirar al riachuelo a Luis Caputo. Sin palabras, no hay lugar para esos dichos en una democracia. Caputo recoge ese tuit y escribe, gracias Javier, espero que la justicia tome cartas en el asunto. Fuertes declaraciones de Moyano. Timerman escribe y le contesta Toto Caputo. La verdad es que fue fuerte lo que dijo. Sí, aparte de hablar de arrojar a alguien al riachuelo, suena al periodo oscuro de nuestro país, en el cual justamente Timerman tuvo que padecer todos los suplicios de su padre, sus hermanos, de él mismo. O sea, la verdad que feo, un espanto. ¿Me decía, Fausto? No, decía que la gente va a estar mirando la inflación y el gobierno sabe que esa es su carta de presentación. Después, la otra parte es, que es donde yo creo que es relevante tener en cuenta, es que todos estos ajustes fiscales va a dejar algún problema laboral. Por eso es que hay una reforma laboral metida en el DNU. Claro. Si vos querés que... a ver, voy a hacer una aclaración que esto es importante. La clave del crecimiento del empleo es el crecimiento económico. Y hace 10 años que no tenemos crecimiento económico, por lo tanto no tenemos crecimiento del empleo formal. Pero la clave de que ese crecimiento económico genere empleo de buena calidad es un modelo de regulación laboral mucho más moderno que el que tenemos. Porque lo que hemos estado viendo es que cada vez que crece la economía se crea muy poquito empleo por cada punto de crecimiento, porque es muy costoso y muy riesgoso tomar nuevos trabajadores. Entonces, en general las empresas van al extremo antes de contratar a un empleado nuevo y en esto hay que ser claros. La regulación laboral por sí sola no va a traer nuevos puestos de trabajo, pero sí va a hacer que, en caso de que se logre mejorar la tasa de crecimiento económico, ese crecimiento económico se traslade más rápidamente al trabajador. Roberto, hablabas de la imagen del presidente de la Nación, Javier Milei, que insistimos, está monitoreando todo lo que sucede desde Olivos, ¿no? ¿Cómo la ves vos, la imagen de Milei ante este tipo de situaciones? Bueno, en línea un poco con lo que hablábamos recién, lo que indican algunas encuestas, y acá hay que separar unas de otras, ¿no? Algunas dicen que se está manteniendo una buena imagen en sintonía con la imagen que había tenido cuando ganó la elección. Otras encuestas ya empezaron a medir una leve baja, producto de, creo yo también, esta negociación política tan ardua que se está desarrollando y en la cual el gobierno como que tuvo algunas idas y venidas, algunas concesiones que eran esperables. Pero quizá lo que se está viendo, o me parece a mí que lo que está faltando verse, es una hoja de ruta un poco más clara del gobierno
qué pasos va a ir dando para lograr algunas metas, un plan, correcto, que dé algún resultado no asombroso, pero sí que muestre alguna mejora. Se habla de que la inflación semanal está mostrando una desaceleración con relación a la del mes de diciembre. Bueno, estas son cosas que cuando se vea el nuevo índice, si hubo una baja con respecto a la inflación del último mes, va a ser un indicador positivo que cuando se mide después en términos de imagen tiene algún impacto. Ahora, en última instancia, lo que prima también es la economía de bolsillo y que eso tenga un correlato en lo que la gente percibe cuando va al supermercado, ¿no? Exacto, eso le iba a decir, en el supermercado no se nota que haya una baja de la inflación, al contrario, todos los días están subiendo los precios. Sí, quizás una desaceleración supone que el aumento es menor del que había sido unas semanas previas, lo cual no es una gran noticia, pero bueno, es un aliciente si se quiere, ¿no? Ya seguimos aquí en la mesa, nos llama Lucas Jerez, en la intersección de 9 de julio de Avenida Belgrano. Lucas, contanos. Vivi, repasamos el panorama en esta jornada de paro nacional y movilizaciones. Estamos en la 9 de julio y Avenida Belgrano, efectivamente. La desconcentración es paulatina, es en calma, con algunas banderas ya replegadas, con algunos cánticos al pasar, pero todo transcurre con absoluta parsimonia. No se advierte, por lo menos 2 cuadras hacia un lado, este sentido en el que están viendo ustedes es hacia el Obelisco, hacia la Avenida Corrientes. No se advierte mucha policía. Cabe resaltar que los manifestantes están prácticamente transitando sobre el carril del Metrobús. Ambos sentidos del Metrobús en el trayecto Constitución-Retiro están cortados. Por lo menos no vemos pasar ninguna unidad de transporte público de pasajeros. Sí, algunos pocos vehículos, muy pocos vehículos, que doblan, ¿no?, desde la Avenida Belgrano hacia la derecha por aquí, por la Avenida 9 de Julio. Que por lo menos en esta traza, Vivi, la traza que va hacia Retiro, está habilitada. No solamente para doblar, sino fíjate también esta camioneta Renault de color marrón que viene transitando. Empiezan a circular los primeros automovilistas después de una jornada muy pero muy ajetreada. Será muy importante, Vivi, también advertir el transitar de todos estos manifestantes. El grueso de ellos están caminando por Avenida Belgrano hacia el Bajo. Entendemos que buscando algunas paradas de colectivos que los lleven hacia el conurbano, hacia la zona sur, como por ejemplo hasta la capital de la provincia de Buenos Aires, hasta La Plata, que muchos de ellos los vimos llegar más temprano hacia la estación Constitución, pero el grueso se está desconcentrando, Vivi, como podés ver, con total normalidad. Muy bien, allí estamos viendo, Lucas, y ahora vamos a seguir compartiendo declaraciones que tienen también otros de nuestros compañeros en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires. Allí vemos la concentración, es paulatina, pero se está dando. Yo creo un poquito más rápido de lo esperado, porque incluso los discursos empezaron un poco antes. Sí, estaban previstos a partir de las 3 de la tarde y ya está empezando la desconcentración. Está bien, porque lo hacen temprano, arrancó a las 12 del mediodía, ya, bueno, dicen, es momento de volver a nuestras casas, ¿no? Sí. Y seguir con el paro desde casa. Sí, el tema es la gente que sale de su trabajo a las 6 de la tarde. Sí. A esos les complican la vida, ¿no? Porque digo, no van a poder volver a sus casas. Y más si vuelven más tarde de las 6. Ni hablar. No tenés forma de volverte a tu casa hoy porque todo esto termina a las 12 de la noche. ¿Sí? O sea, que se paguen un taxi o un remis. Que te lo pague la empresa, ¿no? Que te lo pagues vos. Con lo que salen, los costos que tienen. Es imposible. Algunas de las declaraciones de Héctor Daer recientes, a ver, vamos a compartirlas. Miren, las ponemos en pantalla y las desarrollamos, A ver, vamos a seguir la lucha hasta que tengamos el éxito y que esto caiga. El DNU y que se rechace la ley ómnibus, porque la justicia social no se entrega. Digo, cuando se le pregunta a ellos por qué paran, no dicen que es para voltear al DNU, no dicen que es por la ley ómnibus, dicen que es porque hay una Argentina empobrecida, porque no hay paritarias, porque no se generan nuevos puestos de trabajo. Actúen de acuerdo al mandato popular, no estén en la oscuridad recibiendo mandatos o agazapados porque les dijeron que son sádicos y coimeros. ¿Para qué va este mensaje? ¿Para quiénes van? Claro. Estas palabras, me imagino. Bueno, algunas de las declaraciones de Héctor Daer recientes en su discurso que ya están generando y ruido. Cuando cerró, aparte, dijo, nada se construye con palos. Lo advertimos y nos dijeron que buscábamos meter miedo. Eso dijo Daer. Bueno,
palabras cruzadas, ¿no? Acusaciones cruzadas entre ellos y el presidente, entre el vocero presidencial, entre la ministra de Seguridad. La verdad es que después ustedes van a sacar sus propias conclusiones, pero algunas de las personas que hoy estuvieron en esta marcha, la más importante, la más grande desde que asumió el presidente Javier Milei, deberían haber estado en otras marchas y en otros pedidos, entiendo yo, y no estuvieron. Y la verdad es que eso está generando bronca, impotencia y está haciendo bastante ruido, ¿no? Ahí estamos en todos los lugares donde se genera la información, estamos en vivo desde Mar del Plata, estamos en 9 de Julio y Belgrano, estamos en los alrededores del Congreso, estamos también en 9 de Julio y Avenida de Mayo. Así está ahora la ciudad de Buenos Aires. En cada uno de estos puntos, este es el panorama donde todo comienza a ir de a poquito finalizando, porque empieza la desconcentración, pero los transportes públicos paran a partir de las 7 de la tarde o incluso antes, tengan en cuenta esta información, incluso antes, sobre todo los trenes y ciertos colectivos. Bueno, recién compartíamos algunas declaraciones de Héctor Daer haciendo referencia al paro de hoy, pero también mencionó al presidente Javier Milei. ¿Qué dijo de él? Vamos a escucharlo. Venimos hoy a ver a este Parlamento. Todos fueron electos y no renegamos de la democracia. El presidente fue electo presidente, los legisladores fueron electos legisladores. Y a nosotros nos eligieron los trabajadores para defender sus derechos, manifestarnos y representarnos. Pero una cosa es andar en una camioneta con una motosierra y la otra es gobernar, compañeros y compañeras. Muy bien, a ver, declaraciones de Héctor Daer, Roberto, bastante intimidatorias. Sí, me pareció la más preocupante la que se mencionaba hace un ratito, ¿no? La de Pablo Moyano. La de Pablo Moyano, creo que, sí. Exacto, creo que la conflictividad creciente viene acompañada de una escalada verbal también, que en realidad ya se venía dando durante la campaña electoral, ¿no? En su momento se había dicho, incluso Elisa Carrió había tenido unas declaraciones bastante desafortunadas respecto a que iba a haber sangre, si se aplicaba el plan que proponían justamente Milei y Bullrich, que entonces eran contrincantes, pero que planteaban en términos de orden público una agenda parecida, que era de evitar los piquetes, de mayor control de las calles, y que creo yo que es una agenda que de vuelta votó la mayoría de la gente. Ahora, estas declaraciones de Daer me parece que van dirigidas a un público muy determinado y que para el gobierno es positivo, porque en definitiva lo que hace es ratificar que el gobierno está dando una batalla contra los actores que gran parte de la ciudadanía identifica como el problema. Pero ¿durante cuánto tiempo le va a servir ese activo, digamos? Porque todo tiene también un límite. Hoy le sirve porque lo pone en la vereda de enfrente, pero si esto sigue durante los 4 años va a ser muy complejo. Ese es el tema, que el gobierno tiene, lo hablábamos antes, que tiene que ir mostrando algunos resultados. La realidad es que hay actores que si se ven perjudicados por estas políticas, aún siendo políticas beneficiosas para la mayoría, decíamos recién que en esa marcha hay actores, por un lado sindicales, pero también están los movimientos sociales que son perjudicados por determinadas políticas laborales. Entonces, claramente el gobierno necesita cierta paz social, pero la agenda que es estratégica para el gobierno es una agenda naturalmente e inevitablemente conflictiva. Porque de vuelta, las transformaciones que requiere el país suponen afectar intereses de actores sociales que naturalmente se expresan para protestar en las calles. Como vemos hoy, yo creo que esto que estamos viendo hoy va a ser bastante reiterado. O sea, ¿habitual, decís, este panorama? Sí, no necesariamente un paro, pero sí vamos a tener actores que, pensemos que el año pasado... Bueno, ya tuvimos. Sí, el 27 de diciembre. Bueno, los últimos 2 años fueron los 2 años con mayor cantidad de cortes de calle desde que hay registro en la Argentina. Sí. ¿Qué significa? Y pensemos que hubo un descenso en el segundo semestre del año pasado, producto del contexto electoral. Había cuenta que las organizaciones piqueteras saben que impacta negativamente en su imagen en un contexto electoral hacer cortes. Ahora bien, ahora tienen todos los argumentos para volver a salir a marchar. ¿Por qué? Porque enfrente está el neoliberalismo, enfrente hay un gobierno que, según ellos,
representa una agenda que va en contra de los trabajadores. Entonces, en un país en el cual ya marchar no tenía consecuencias, cuando digo marchar digo cortar calles, ¿no? Por supuesto que la protesta es un recurso legítimo, pero no la protesta entendida como corte de calle sistemático, como ocurre acá. Bueno, ese argumento para que ellos se enfrenten al gobierno en las calles está dado y creo yo que va a ser reiterado. Y bueno, parte de lo que el gobierno va a tener que garantizar es que la situación no se descontrole. Claro. Y ahí es donde plantea muchos interrogantes el protocolo antipiquetes, que por ahora viene funcionando, pero bueno, hay que ver con el paso del tiempo. Lo que habían anticipado, que iban a estar presentes, digo, miembros de la Cámpora. Y miren, bueno, sí, se hicieron presentes en la marcha de hoy. Allí estamos viendo algunas, ¿no? De las caras, Máximo Kirchner, lo veíamos por ahí a Guado de Pedro, estaba Kreplak también. Sí, además están todos los legisladores de Unión por la Patria. Sí. Estaban marchando. Por el Frente Renovador encabezaba la marcha Malena Galmarini. ¿Malena Galmarini? Sí, que subió a sus redes un video y todo ingresando a la plaza. Bueno, estas son algunas de las imágenes de la Cámpora presente en la marcha, y recién Lourdes mencionaba a Malena Galmarini y lo tenemos para compartirlo con ustedes. Miren. A ver. No se vende, marchamos porque los derechos no se entregan, marchamos porque este gobierno en muy poco tiempo quiere transformar de raíz la Argentina, y eso solo se puede hacer conversando, dialogando con todas y con todos. Fuerte este video, ¿eh? ¿Sí? Yo todavía no lo había visto. Roberto asiente, antes de preguntarle a Fausto. Todo un símbolo, digo. Es la mujer de un candidato a presidente. Del candidato que perdió. Claro. Sí, y ella misma también se presentó y perdió en su interna. Sí, exacto. Sí, son declaraciones, si uno no conociera un poco los actores, se sorprendería, pero bueno, no es llamativo que haga una declaración así. En esta Argentina nada nos sorprende, ¿no? Es difícil sorprendernos con este tipo de declaraciones. Ahora, más allá de este día y más allá de lo que suceda el jueves, con esta primera información relacionada con la ley ómnibus, que lo tiene un poco más tranquilo, si se quiere, al presidente Javier Milei, lo que nos decía Fausto es, claro, después del dictamen, un poco de tranquilidad, respiró más aliviado. Digo, lo que nos decía Fausto es, la gente quiere, o nosotros se lo preguntábamos, la gente quiere un poquito más de calma en el bolsillo, porque los aumentos son feroces, porque a partir de marzo vamos a tener muchísimos más, y porque los sueldos no acompañan. No. No, y además en el medio, impuesto a las ganancias, ¿no? Que vuelve, claro. Que vuelve. Bueno, sí. Además tenés el impuesto a la ganancia, sobre todo en una parte de los ingresos. Sinceramente, para lo que es el consumo, va a ser un trimestre malo. No hay forma de evitar eso a esta altura del partido. En parte porque ya la inflación, como viene, con la inercia inflacionaria que empezó el año, es enorme. O sea, la emisión monetaria que quedó pendiente de ir a precios es de las más grandes que hayamos visto. De hecho, más grande que de lo que fue la pandemia. Y eso naturalmente se va a atender a la inflación. Y del otro lado, todo este proceso de ajuste que es... por un lado hay una suba de impuestos, por otro lado una suba de impuestos que en realidad es una vuelta a los impuestos que teníamos hasta septiembre, ¿no? No es que, lo que pasa que durante un par de meses para las elecciones se bajaron, pero volvemos a esa suba de impuestos, pero sí es cierto que muchas empresas habían aprovechado eso para negociar un poco los sueldos. Ahora van a tener que o pagar el costo de las empresas haciendo aumentos adicionales en los sueldos, o lo va a terminar pagando el trabajador, dependiendo del sector, dependiendo del negocio, de cómo vaya la economía en cada sector económico, o parte y parte. Eso puede generar algún efecto adicional sobre la inflación, si tengo que aumentar sueldos de nuevo, porque, a ver, lo que se viene ahora es, en parte, la recuperación de precios atrasados. Y entre esas recuperaciones de precios tenés los sueldos, claro, ¿no? Y tarifas, etcétera. Entonces, si bien la inflación viene bajando de lo que fue el pico de diciembre, en enero, posiblemente cuando empiecen a recuperarse algunos sueldos, empiecen a recuperar tarifas, tengas algún rebote de la inflación. Si el programa económico sigue en línea con lo que se está planteando, eso se va a volver a contener la inflación y vamos a tener esta tensión entre subas y ajustes, subas y ajustes. ¿Crees que recién, como diría el gobierno de Macri, para el segundo semestre va a llegar el alivio? Alivio, ¿qué significa alivio? De inflación puede ser. La inflación puede ser que en el segundo semestre la inflación empiece a mostrar números mucho más
razonables para nuestra visión argentina. La visión global no. Sí, obviamente. No. Pero en nuestra visión argentina, por ahí empezamos a ver números ya mucho más razonables en el segundo semestre. Ahora, en materia de actividad económica, yo creo que eso no lo vamos a ver hasta el año que viene. Por en algunos sectores, sí, si estás en el sector agropecuario va a notar una mejora, el sector minero, petrolero, sí, porque son sectores exportadores, eso se van a ver un poquito mejorados en materia de actividad económica, pero lo que es el consumo, el comercio, eso todavía lo veo difícil, este año bastante frío. Se los habíamos anticipado y se los mostramos a través de un tuit, pero quiero que lo escuchen ustedes mismos porque realmente fue fuerte lo que dijo sobre el escenario Pablo Moyano hace instantes nada más, haciendo referencia al ministro de Economía, a Toto Caputo, cuando él dijo, lo van a llevar en andas al ministro, pero lo van a llevar en andas para tirarlo al riachuelo. Escúchenlo. El presidente en forma risueña con un periodista riéndose decía que al ministro de Economía, con la medida que estaba tomando, hay que llevarlo en andas. El mismo ministro de Economía, que fue socio de Macri, que fugó 45.000 millones de dólares, que tendría que estar desfilando por los tribunales, dando explicación. No dice el presidente que hay que llevarlo en andas. Y yo le digo a que miles de compañeros que si llevan esta medida económica de hambre, de ajuste, de despido, los trabajadores, los jubilados y los más humildes, lo van a llevar en andas al ministro para tirarlo al riachuelo, para que cambie el modelo económico. Para tirarlo al riachuelo, para que calme. Para que cambie el modelo económico. Para que cambie el modelo económico. Bueno, en su cuenta de Twitter Caputo dijo, ¿no? Espero que la justicia tome cartas en el asunto por lo que dijo Pablo Moyano. Fue realmente fuerte. Digo, ahora, Roberto, como analista político, nosotros estamos acostumbrados ya a este tipo de declaraciones tan fuertes, a veces hasta invadiendo la vida privada de otra persona, ¿no? Donde vale todo. ¿En otros países es igual? ¿Están así? No, a ver, de este tenor no es frecuente escuchar este tipo de declaraciones. Evidentemente que en Argentina, un poco por nuestra cultura política, otro poco por las características que adoptan determinadas situaciones, como el conflicto social, y por el peso que tienen algunos actores, como en este caso el sindicalismo, que es un sindicalismo que, digamos, todavía cuesta entenderlo esto en otros países, que esté tan asociado a una figura como la de Perón y en el contexto en el que irrumpen los sindicatos y demás. Me parece que toda esa cultura política tiene que ver un poco con alguna beligerancia verbal que por suerte todavía no se traduce en violencia política, ¿no? Como que hay una línea divisoria en eso. ¿Qué sería la violencia política? Bueno, violencia política sería en alguna medida lo que transitó la Argentina en la década del 70, de la manera, si se quiere, más descarnada. Y que no hemos vuelto a vivir, salvo en situaciones muy específicas, como por ejemplo en 2001, que bueno, era un poco una mezcla, ¿no?, de político con social. Diría más bien que fue una violencia social con algún condimento político, pero esta idea de que para defender las ideas solo se puede recurrir o es válido recurrir a la violencia física, me parece que es un umbral que por suerte todavía no hemos transitado, pero que sí que las acciones muchas veces vienen precedidas por las declaraciones, ¿no? Y en este caso, este tipo de declaraciones tensan mucho más el clima y, digamos, no ayudan a la paz social. Entonces, ahora, ¿no lo favorece esto al gobierno? Por supuesto, sí. Yo creo que sí. Bueno, ¿no? En relación a las amenazas y extorsiones y demás, ¿sabés cuántas denuncias hubo hasta ahora a la línea 134? 57.000 denuncias. La mayor cantidad de denuncias hasta ahora, ¿no? Sí. En este tipo de situaciones digamos, de movilización, porque hemos tenido 57.000 es locura. Después de ahí se empieza, hay que limpiar un poco, ¿no? Exactamente. Todos los llamados. Les decía Héctor D. recién, y cuando se le preguntaba los días anteriores al paro general si lo hacían para voltear la ley ómnibus o era en contra del DNU, ellos decían, no tiene nada que ver con eso, lo que pasa es que no hay paritarias, es que la Argentina está empobrecida, es que no se están generando nuevas fuentes de empleo, por eso paramos. Pero entonces el mensaje es contradictorio, porque lo que dijo hace un ratito no fue lo mismo. Escúchenlo. Todos, conjuntamente, como dijo Pablo,
con todos los que están en todas las provincias, con todos los que están en el mundo, reclamando frente a las embajadas de Argentina. Todos en unidad y en organización vamos a seguir la lucha hasta que tengamos el éxito y que esto caiga, el DNU y se rechacen la ley ómnibus, compañeros y compañeras. Porque la justicia social nos entrega, porque no vamos a dar ni un paso atrás. ¡Viva el movimiento obrero argentino! ¡Viva el pueblo argentino! Y cantemos que la patria no se vende, compañeros. Gracias a todos y todas. Hasta que se caiga la ley ómnibus en rechazo del DNU, hasta ahí quieren llegar, sí, ¿no? Hasta ahí son las medidas de fuerza y esto está claro. Ahora, la pregunta es para Fausto y para Roberto, bueno, ¿qué pasa si efectivamente todo se aprueba? Digo, ¿se tensa todavía mucho más la cuerda? A ver, yo creo que eso, la parte política, cuánto se va a tensar la cuerda es más para Roberto, pero yo creo que el objetivo, tanto el DNU como la ley ómnibus, en primer lugar, la ley ómnibus tiene una parte que es el corazón de la ley ómnibus, que es la cuestión fiscal. Ahí la cuestión es ajustar las cuentas públicas. Sí. Bueno, después jubilados, bueno, campo, pero ¿no? está todo medio sí, mezclado en ese punto. Pero la clave es ajustar las cuentas, cerrar el déficit fiscal. Ese me parece que es el núcleo, el corazón de la ley ómnibus que está en el Congreso. Y el punto es si el gobierno logra ir a un equilibrio fiscal, que es lo que propuso, un equilibrio fiscal financiero, no primario, es superávit primario, cosa que Argentina no tiene desde hace, superávit primario no tuvo prácticamente nunca en la historia, excepto en algún momento durante la época de Kirchner, pero casi nunca tuvo superávit primario. En la convertida tuvo equilibrio primario, pero un superávit primario de 2 puntos del PBI es un ajuste fiscal que Argentina nunca tuvo. En ese esquema yo diría que la inflación sí o sí, o sea, tiende a bajar. O sea, si vos me decís que hay una batalla entre la inflación y el superávit fiscal o el superávit primario, quien gana a la larga gana el superávit primario sin lugar a dudas. Eso es en cuanto a resultados. Después veremos los plazos de qué tan rápido se logra eso o qué no. Pero ese me parece que es el núcleo de la reforma. Después viene la parte, digamos, de desregulación económica, que me parece que es un buen acompañamiento, porque vos necesitas que la economía vuelva a crecer. Volviendo al tema del trabajo y del empleo. La economía argentina necesita generar crecimiento económico para generar nuevos puestos de trabajo y que aumenten los salarios. Y para poder reducir la pobreza. Y eso está hoy dentro sobre todo del DNU, lo que es la desregulación económica. Y me parece que si esas dos cosas se logran, bueno, la tensión va a ser un poquito más política que social, digamos. Ahora, si no se logran, me parece que se van a mezclar un poco las dos. Un poco tiene que ver con eso, ¿no? Lo que preguntábamos, porque todo parece indicar que se va a aprobar. Ahora me contestás, Roberto, ¿sí? No te digo lo que me vas a decir. En general, al menos. En particular, creo que va a haber algunas modificaciones y pueden caer algunos artículos, por las disidencias que hubo ayer para poder aprobar el dictamen. Pablo Corso nos llama desde uno de nuestros móviles. Pablo, contanos, ¿dónde estás vos y qué está pasando ahí? A ver. ¿Cómo te va, Vivi? Muy buenas tardes. Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, uno de los cruces más importantes de esta movilización, con la buena noticia, ¿no? Avanza la desconcentración después del acto que finalizará en los últimos 40 minutos. ¿Qué está sucediendo? Todavía quedan algunos grupos dispersados por la avenida 9 de Julio. Lo más probable, a modo de anticipo, que en la próxima media hora otra vez la avenida 9 de Julio, sentido norte rumbo a Retiro y sentido sur rumbo a Constitución, queden completamente liberadas. ¿Qué sucedió en la última hora que compartíamos con la figura de Gabriel Catopodis, ¿no? El protocolo de seguridad de la ministra Patricia Bullrich había decidido liberar la calle Carlos Pellegrini, continuación de Bernardo de Irigoyen. Allí se manifestó un poco la tensión en este caso. ¿Qué sucede? Esta calle ya está liberada, no así el resto de las trazas, estamos hablando de los carriles centrales de la 9 de Julio y también la calle Lima. ¿Por dónde están desconcentrando los manifestantes? Las banderas más importantes, las columnas más importantes por la avenida de Mayo. Estamos hablando del grupo de la UOM y también de la izquierda. Se van a retirar rumbo a la Casa de Gobierno y allí donde están los micros ubicados van a ir dispersando la zona. Todavía veo que quedan manifestantes saliendo de la Plaza del Congreso y como decía recién Vivi, en la próxima media hora parecería que volvería a la normalidad aquí en la 9 de julio. Sí. Atención con el tránsito, todavía el Metrobús está cortado. Pablito, justamente con esto que venís diciendo, me comunican a mí desde el gobierno porteño que decidieron
justamente cortar la 9 de julio desde Avenida Corrientes hasta la Avenida Belgrano mientras se produce esta desconcentración. Así que bien lo que vos venías diciendo recién. Efectivamente, Lourdes, tiene que ver con una política de prevención de incidentes, teniendo en cuenta el antecedente del 27 de diciembre, ¿no? Donde se produjeron algunos incidentes menores, eso sí, cuando terminaba la movilización frente al Palacio de Tribunales sobre la avenida Corrientes. Lo que buscó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es descomprimir la tensión, dejar que los manifestantes masivamente puedan desalojar la zona y evitar que se repitan esas escenas del pasado 27 de diciembre. Por ahora, amén del incidente menor con el exministro de Obras Públicas de nivel nacional, todo parece ser con total normalidad. Gracias, Pablo. Ahí estamos entonces con las imágenes. Ante cualquier novedad nos llamás, pero todo parece indicar, a mí me parece que como mucho, en media hora más, esto está todo liberado y regresa a la normalidad. No así, insistimos, para la gente que sale del trabajo y que no va a tener forma de volver a su casa porque no hay transporte público. No hay transporte público, paran a partir de las 19 y hasta la medianoche, y ese es el gran problema de los que hoy tuvieron que sí o sí salir a trabajar. Dijo hoy la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: quiero felicitar a la gente que hoy, a pesar del paro y que es muy complicado ir a trabajar, lo hicieron igual. Ahora voy a volver a escuchar otra de las declaraciones de Pablo Moyano y nos quedó pendiente una respuesta de Roberto Chiti, analista político. Pero, Lourdes, no entendí lo del Puente Pueyrredón. ¿Qué es lo que pasó en el Puente Pueyrredón? A ver, lo que los manifestantes decían es que la policía se había puesto para que ellos no pudieran avanzar hacia la marcha que estaban llevando adelante hasta el Congreso. O sea, desde Avellaneda hasta el centro. Exactamente. Que no podían pasar. No nos permiten pasar, entonces, bueno, presentaban un habeas corpus inmediatamente solicitando que justamente liberen la arteria para que ellos pudieran pasar, cruzar el puente y participar de esta marcha organizada por la CGT. Ok. Ahora voy a escuchar otra parte del discurso de Pablo Moyano donde hace referencia a la reforma laboral, pero Roberto, nos había quedado pendiente. ¿Qué pasa entonces con esta tensión de un lado y del otro si efectivamente la ley ómnibus se aprueba? Sí, evidentemente que entre los distintos artículos dentro de la ley, el aspecto o el plano de una reforma laboral que contenga artículos como reducir las cargas patronales, como regular el mercado del trabajo, como afectar los ingresos que tienen los sindicatos desde las obras sociales y demás, plantea para los sindicatos una especie de declaración de guerra. Yo creo que este tipo de manifestaciones, y que seguramente se van a volver a reiterar, lo que hace es querer marcarle un poco la cancha al gobierno y decirle, bueno, así como estás negociando con los gobernadores, así como estás negociando con los otros partidos para ajustar determinados detalles de la ley, bueno, impactar en esto o movilizar o generar o propiciar una negociación que no sea ir por el todo. El gobierno, cuando planteó inicialmente el megadecreto y la ley ómnibus, fue de un nivel de ambición sin precedentes. Entonces, ahí después vinieron los ajustes. Yo creo que el mecanismo que tienen los sindicatos para presionar son los paros y las movilizaciones. Fausto, presta atención a estas declaraciones de Pablo Moyano sobre la reforma laboral. Mira. Esta ley de reforma laboral la escribió Paolo Roca y la escribió Mercado Libre. Por eso no podemos permitir que los diputados y diputadas sigan en el Hotel Savoy, sigan trabajando de madrugada para perjudicar a los trabajadores. Por eso hacemos un llamado a todos los argentinos de bien que se quieran sumar a este frente de resistencia que estamos llevando adelante con las centrales sindicales, con la UTEP y todos los que se quieran sumar para defender la soberanía nacional, para defender a los trabajadores, a los jubilados, a los que menos tienen. Por más protocolos, por más multas, nadie va a detener, nadie nos va a detener, porque la patria no se vende, la patria se defiende, compañero. Gracias. Te escuchamos, Fausto. A ver, el tema de la reforma laboral, me parece muy razonable la reforma laboral que se planteó en el DNU, ¿no? Es un... Ahí lo que más se afecta realmente son la posibilidad de, primero, sacar la alícuota sindical esta que estás obligado a pagar, estés afiliado o no estés afiliado al sindicato,
Y la competencia de obras sociales con prepagas, donde vos podés elegir si aportar o no aportar. Ojo, no es menor. Entre esas dos cosas, los sindicatos, como obras sociales y aportes sindicales, llevan casi es un número, 3 puntos y medio del PBI. Sí. Cuando haces la cuenta. ¿Viste? Cuando haces la cuenta te das cuenta dónde está. Y después el resto sí son flexibilizaciones en algunos aspectos del mercado laboral, pero digamos, me parece que todo lo que se plantea ahí es relativamente razonable. Me parece que lo lógico es tratar de que sea más fácil para el empleador contratar y que tenga menos riesgos a la hora de contratar a una persona, que es el gran problema hoy en día. Sobre todo, más una cosa que no se entiende, sobre todo en pequeñas empresas. La gran empresa, anda a hacerle juicio a una empresa grande, no terminan más el juicio. O sea, hay. Pero en general, las empresas grandes tienen su propio equipo de abogados y se dilatan. Una pyme tiene que contratar a un abogado por un juicio, lo termina perdiendo, no le puede pagar al abogado, no le puede pagar al juez. El otro día un economista en tu lugar nos decía, nadie contrata a un trabajador para despedirlo. Nadie contrata. No es la idea. Pero ese es el problema cuando vos, nosotros en Argentina lamentablemente no tenemos la diferenciación de una empresa grande y una empresa chica. O sea, todo es lo mismo para el fuero laboral hoy en día. Entonces creo que en eso sí tendría que haber una modificación, porque no es lo mismo una gran empresa que tiene un bufete de abogados que una pyme que está recién haciéndose, tratando de crecer un poco y tiene que salir a pagar un equipo de abogados que lo defienda frente a un proceso laboral. Un ejercicio de números muy sencillo. Es una pyme con 5 empleados, 4 empleados. ¿No? Y tenés que despedir a uno, ¿no? Que trabaja hace 3, 4 años en tu empresa. O sea, tenés que pagarle, si es un año por sueldo, 4 sueldos. O sea, tenés que pagar toda la planta de sueldo que vos tenés en un solo pago. La pyme por ahí no lo puede hacer. No. Para una empresa que tiene 240 empleados o 500 y tiene que despedir a uno durante 4 años, bueno, son 4 sueldos, no le afectan los números laborales, pero una pyme sí la revienta. Entonces, fíjate, eso que es cierto, la pyme no está contemplada en la estructura laboral argentina se pensó para empresas súper gigantes, que tuvieran 1000 empleados, y además en una antigüedad donde antes las empresas eran mucho más grandes en materia de empleados. Y hoy eso no tiene sentido. Además, tener que poner ahí una persona del sindicato que labura y para una pyme, eso es muy, muy pesado, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes de cómo se está generando la desconcentración. Por eso decíamos que todo se aceleró bastante, porque estaba prevista la palabra de los oradores a partir de las 3 de la tarde. Comenzó un poquitito antes y por ende la desconcentración. Nos decía recién Pablo Corso, desde una de esas zonas en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, como mucho, 15 a 20 minutos, esto vuelve a la normalidad. Y allí estamos viendo todas las imágenes de lo que pasa en los alrededores del Congreso, 9 de julio y Belgrano, 9 de julio y Avenida de Mayo. El tema ahora pasa por, insisto, las personas que tienen que regresar a sus casas y que no tienen forma, que tienen que poner de su bolsillo lo que falta, porque alguien decide que paren, dinero para poder regresar a sus hogares, porque va a ser imposible. Hasta las 12 de la noche no va a haber transporte público. Y muchos otros que pudieron acordar con sus jefes si trabajar en la casa o hacer home office. Otros casos en donde los jefes se apiadaron y les dijeron, bueno, hoy no vengan, pero la verdad es que la situación es complicada. Sí. Sobre todo para el que tiene que volver a su casa después de haber trabajado todo el día y se encuentra con esto, con que no tiene de qué manera volver, ¿no? Vos sabés que hablamos hoy de Toto Caputo. Bueno, él también a través de las redes sociales, que hoy se ve que está muy activo, dijo: paritaria estatal para enero 16%. El aumento no aplicará a ministros, secretarios y subsecretarios, quienes no recibirán aumento alguno, lo que redundará en una caída del 20% de su salario real. Tampoco lo cobrarán el presidente y la vicepresidenta. Ni se les ocurra volver a poner impuesto a las ganancias, dijo Pablo Moyano, así que quiero escuchar la opinión de Fausto Espotorno al respecto. Miren. El gobierno anterior, antes de retirarse, nos dio el beneficio a casi 800.000 trabajadores para que no paguen el impuesto a las ganancias. Y nuevamente este gobierno, que lo había votado Milei y lo había votado la vicepresidenta para que los trabajadores no paguen ganancias, nuevamente vuelve a ponerle a los trabajadores el impuesto al trabajo. Ahí le decimos a los gobernadores y a sus diputados y senadores que no se les ocurra poner el impuesto nuevamente a los trabajadores. Si son tan guapos, pongan el impuesto a las grandes fortunas, aumenten las retenciones, pongan las retenciones a las mineras, pero no a los trabajadores. Pongan el impuesto a las mineras, aumenten las retenciones, pero no le pongan impuestos a los trabajadores, Fausto.
A ver, yo entiendo, por eso decía, antes había discusiones que eran más justas que otras. Yo creo que el tema del impuesto del trabajo sí hay que revisarlo, y una reforma tributaria en general Argentina tiene que revisar. Y ahí discutir realmente en serio qué impuestos hay que pagar, qué impuestos hay que cobrar, cuáles no, etcétera. Pero hoy, otra vez, volvemos al punto inicial. Hay que poner en caja las cuentas públicas. Sí. Y el gobierno está haciendo todo lo que puede, todo lo que tiene a mano como para poner. ¿Cuánto se ahorra si vuelve el impuesto a las ganancias? Y eso son casi un punto del PBI. Lo que pasa es que también tenemos en cuenta que eso, la mitad va a las provincias, ¿no? Entonces, acá hay una situación fiscal muy complicada, y es que si fuera por la nación solamente se podría subir la mitad, recomponer la mitad del impuesto de las ganancias, pero las provincias se quedan sin ingresos. Entonces, medio que para todo el sistema. Ahora, quien nos está escuchando dice, pero ¿cuánto tiene que pagar el que gana cuánto? ¿No? A ver, ¿por qué no ¿desde hacemos ese repaso? ¿1.350.000 o de 1.200.000? Mira, no sé cómo va a terminar ahora la historia. Creo que 1.200.000. Parece que 1.250.000. Sí. Vamos a ver, creo que en un momento se ve 1.350.000, 1.500.000, claro. Después 1.200.000, depende ahí también. ¿Cuánto paga el que gana ese importe mensual? Hoy no sé, no hay idea. El que gana 1.100.000 en mano va a pagar 2.500 pesos. Eso es lo que dicen supuestamente en la tabla. Eso es lo que está generando. Sin chicos. Que no tiene hijos. O sea, cuando tenés chicos empezás a meter es más el monto. Sí, ahí ya me pierdo porque no sé cómo quedó la tabla ahora al final de la historia. Pero digo, no es un número que te cambie la economía, eso es lo que estoy diciendo. Y depende, depende. Hay, los que están más cerca de esa línea no, los que están más lejos, los que ya ¿Qué están dice Roberto? Mucho más arriba. No, te referís al salario, porque me parece que la variable crítica acá es el tema de la presión de los gobernadores para recuperar ese medio punto de PBI, ¿no? Eso es un poco lo que me parece que obliga en alguna medida al presidente a quedar como entrampado en esta situación. La situación del presidente, ¿cuál es? Porque digo, viste como se dice habitualmente, morir con la de él a pesar de... Sí, aparte él votó en contra del impuesto a las ganancias. En su momento sí. Que le pareció una locura, que los trabajadores pagan ganancias. Sí. Y hoy vuelve a implementar ese impuesto por una necesidad económica, por supuesto, pero... A ver, Argentina está en eso. Yo tampoco creo que el presidente le guste subir retenciones a las exportaciones. Aquí, volviendo al punto, si fuera puramente ideológica la discusión, seguramente no se subiría ningún impuesto. Ahora, del otro lado tenés, bueno, si no tengo que juntar 5 puntos del PBI. Sí. 5 puntos. ¿Cómo hago? ¿A qué le saco? Bueno, si subo impuesto a la ganancia, medio punto, me quedo con medio punto, porque medio punto se lo llevan las provincias. Está bien, medio punto de ahí. ¿Qué pasa con las retenciones? ¿Cuánto puedo obtener ahí? Otro medio punto. Y así estamos sumando a medio punto a la vez. A ver, lo que demuestra eso es el nivel de desorden fiscal que hay en Argentina. Claro. O sea, fíjate todo lo que hay que hacer, que hay que pelearse con medio mundo para poder poner las cuentas en orden del Estado. Y eso es una demostración de la irresponsabilidad que se ha aplicado en la política económica a la hora de manejar las cuentas públicas. Porque ponerlas en caja termina teniendo un costo fenomenal desde el punto de vista político. Que el gobierno, parece que está dispuesto a pagar. Por eso es lo que les preguntaba antes, sí, digo, no es gratuito todo esto. No, y de todos modos me parece que en línea con esto el presidente ya fue dando muestras de pragmatismo y de acomodarse a la realidad con relación a la campaña. Quizá el punto o la variable donde yo creo que no resignaría moverse es en esta idea de ir hacia el equilibrio fiscal o terminar con el déficit fiscal. Pero en ese recorrido hacia el déficit fiscal, fue cediendo algunas cosas, porque en campaña él hablaba de dolarización, de cerrar el Banco Central, que aparentemente iba a ser bastante inmediato. Sí, pero después Caputo dijo, por ahora no. Por eso, y yo creo que todo eso es un poco el confrontar con la realidad de manera realista, y ese giro pragmático que se está viendo tiene que ver también con esto, con lo de ganancias, ¿no? Pero lo tuvimos a Ramiro Marra acá hace 10 días y nos dijo, vamos a dolarizar. No ya, pero vamos a dolarizar. Esa es la idea que ellos tienen. Claro, pero Lourdes le preguntó, ¿por qué no hacemos más fuerte nuestro peso en vez de dolarizar? Pero porque el peso ya no existe. No existe, dijo Marra, ¿no? Entonces, vamos en camino a dolarizar. No ya, pero lo vamos a hacer. Sí, ahí, Fausto por ahí puede fundamentarlo un poco más. Yo creo que en la mirada económica y filosófica de Milei está esta idea latente, pero tiene que gobernar. Y para gobernar hace falta hacer concesiones, hace falta negociar, y esta es la realidad que está transitando en este momento. ¿Dolarizar ya
¿Es necesario? No, yo creo que esa idea quedó fuera del esquema político actual. O sea, a ver, ahora hay que entender cómo era la situación o cómo se plantearon las cosas. Desde el punto de vista de la optimización económica, si vos querés dolarizar, yo te diría, arreglá toda la economía, tenés que tener arreglado y tenés todos los dólares, el Banco Central lleno de dólares en la reserva, dolarizás y salís. ¿Vos pensás que Milei, cuando dijo voy a dolarizar, pensó que las cuentas iban a ser otras? No, yo creo que al principio cambiaron esa idea de optimización económica. Lo que habían pensado es decir, mira, si yo logro dolarizar al principio, voy a tener resultados positivos mucho más rápido, lo que me va a permitir hacer todas estas reformas. Correcto. Entonces, esa era la idea original, sobre todo antes de asumir. Me parece que en algún momento el gobierno cambió el chip y dijo, no, vamos a hacer las reformas primero y al final dolarizar, en lugar de hacer primero la dolarización y después las reformas. Me parece que ese es el cambio que ha habido pre-elecciones y una vez en el gobierno sentado en el poder. Además, teniendo en cuenta que por ahí muchas de estas reformas no saldrán ahora, tendrá que negociarse, algunas saldrá, otras no, será 50, 60, 70% de éxito en todo esto. Pero ojo, así como dice Marra, la dolarización no la olvidamos, ojo que las reformas que no pasen ahora, no creo que el gobierno las olvide más adelante. Es interesante lo que planteas, claro. Sí, agregaría que ese discurso de la dolarización también era un instrumento de campaña, una herramienta de presentar... Hacer volar el Banco Central. Sí, y de presentar también las resoluciones en materia del problema de la inflación, sobre todo, como algo visible, alcanzable, más tangible de lo que por ahí es el proceso de eliminar el déficit fiscal, que es el que se está transitando ahora como premisa, si se quiere, de la política macroeconómica. Era menos vendedor, si se quiere, en el contexto de una campaña. Entonces, durante toda la campaña, la etiqueta o el eslogan dolarizador era efectivo. Tenemos para compartir imágenes de cómo está ahora, Lari, la ciudad de Buenos Aires, cuando faltan 15 minutos ya prácticamente.